El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Virgelina Chara nació en Suárez, Cauca, en el corazón de una comunidad afro dedicada a la minería artesanal y la agricultura. Su vida cambió para siempre en 1985, cuando la construcción de la represa Salvajina, después de haber tenido familiares desaparecidos y asesinados, la desplazó a ella y a su familia. Más tarde, viviendo como desplazada, nuevamente fue amenazada por denunciar la verdad de vínculos de la fuerza pública con mafias locales. Trabajemos por la paz, Colombia la logrará. Tratémonos como hermanos, extranjero y colombiano. No generen más la guerra, porque a todos nos afecta, nos induce a la pobreza, acepta la realidad. Lejos de rendirse, en Cali fundó Aso Mujer y Trabajo, una organización que apoya a mujeres víctimas del desplazamiento y la violencia sexual, y más tarde creó la Unión de Costureros, un colectivo que teje memoria del conflicto a través del arte textil. Respeta la diversidad étnica y cultural. Por su liderazgo y valentía fue nominada al Premio Nobel de Paz en el 2005. Hoy Virgelina asegura que estamos remendando un país roto, hilando verdad, justicia y dignidad para que Colombia no olvide y pueda construir paz desde la memoria. Trabajemos por la paz, Colombia la logrará. Tratémonos como hermanos, extranjero y colombiano. Se ganó un premio, se ganó un premio. Bienvenida, Virgelina. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Virgelina, ¿qué más? ¿Cómo va? Mira Muy que, bien, mira que gracias. por esa canción tan bonita se ganó un premio. Ay, de matador. Para que vea. Muchísimas gracias. Bienvenida, Virgelina, a Trazos de Frente. Qué placer tenerla con nosotros, Virgelina. Es un realmente orgullo. un honor, un orgullo, sí. No, el honor y el orgullo es mío que me hayan invitado a ser parte de este programa. Hay una empresa minera canadiense que tiene 7.500 hectáreas para hacer un proyecto de sacar minerales del Amazonas. Usted que viene de la lucha de Salvajina, de la represa Salvajina, que fue desplazada, ¿qué inspiración le podemos decir a la gente de la región del Putumayo para que defienda el agua y defienda la vida? Porque si acabamos la Amazonía, el ser humano se acaba. Ahí el único que puede parar la excavación minera es el presidente. Porque ninguna empresa internacional entra a Colombia a generar ningún proceso de minería o de madera, lo que sea, de cualquiera de los minerales y los materiales que nosotros tenemos, sin el permiso de los gobiernos que están en el país. Eso es Pero cierto. en el 2006 fue el gobierno de Uribe fue el que les dio el permiso y en el 2018 el gobierno de Santos lo volvió a avalar. Es que son acuerdos comerciales firmados entre países. Si usted se acuerda que aquí tenemos los TLC, son acuerdos comerciales que los tienen que cumplir los gobiernos que estén en el país, sino el país en el poder, sino el país es sancionado. Y es una sanción que nosotros tenemos que pagar y que las estamos pagando. Uno de los más nombrados fue el TLC Estados Unidos con Colombia, que fue el que más revisión tuvo.
Mientras que el TLC que se firmó con Europa, con la Unión Europea, no tuvo tanto seguimiento. El TLC que se ha firmado con China tampoco se ha tenido seguimiento, revisión. Y cuando no se tiene revisión, eso es lo que pasa porque los partidos políticos que están en el poder no firman para el bienestar de la comunidad, sino para el bienestar de su bolsillo y de sus aliados. Y ahí yo quiero entonces preguntarle, Virgelina, que ese punto es fundamental, porque su familia fue desplazada precisamente por denunciar la alianza entre el Estado y megacompañías que venían a explotar. Y ese es un concepto de desarrollo que nos han vendido, que es un desarrollo que daña el medio ambiente, que arrasa, quita las comunidades locales, no las incluye. ¿Cómo sería el desarrollo ideal para un país como el nuestro, incluyendo comunidades afro, comunidades indígenas, pero también siendo productivos? Bueno, ningún megaproyecto lleva desarrollo a las comunidades. Lleva expulsión del territorio. Okay. Lo primero son los asesinatos selectivos de aquellas personas que se oponen a la construcción de esa obra. Los primeros megaproyectos con inversión extranjera que se hicieron en Colombia, se hicieron todos los que son las hidroeléctricas. Si ustedes ven, hoy Colombia tiene más de 500 hidroeléctricas, cuando la energía no la estamos disfrutando nosotros, sino que está vendida a otros países. Se privatizó, además. Exactamente, privatizada. No es pública, pero nosotros somos los que llevamos del bulto, porque Suárez, Cauca, era un corregimiento. Cuando se convierte en municipio, no sé, antes de convertirse en municipio, ya eran muchas las personas que habían sido asesinadas. Antes de que empiecen las vías, que empiezan en 1950, antes de yo nacer, empieza todo el estudio del suelo para la construcción de la obra. En 1965 empiezan a hacer los estudios que es en las propiedades nuestras. Y en 1975 ya empiezan todas las carreteras. Y en ese momento se agudiza las matanzas, porque en ese momento no se leía ni cómo, no se contaba ni como desaparición, ni mucho menos como asesinato. La persona se fue, se la llevaron. Ya, porque en Suárez no se hablaba de guerrillas ni de paramilitares. Y no se conocía el término desaparición. No, tampoco se conocía el término de desaparición. Y no se conocían las guerrillas en Suárez, Cauca. Allá el único que se mencionaba, muy por allá, era Tiro Figo. Logramos entender qué está sucediendo cuando empiezan a asesinar a todos los mayores, que eran los que se oponían. Los que decían, no permitimos que se haga esta obra porque esto va a empobrecer el territorio, porque nosotros hablamos de territorio. ¿Qué va a acabar? Acaba con toda la minería que era artesanal. Acaba con toda la agricultura, porque la cuenca del río Cauca era agrícola, era minero. Porque el tema del río Cauca como tal, tiene demasiado oro y tiene demasiados minerales. Y todo eso queda bajo el lago. ¿Cuándo se logra entender? Cuando empieza, ni siquiera cuando se hacen los túneles. Usted salva su vida y huye de Suárez con sus hijos hacia Cali, por ese desplazamiento que usted nos está contando. De la fuerza pública. Es el primero. Exacto. Usted sale hacia Cali, se pone a vender chontaduro en la calle y entiende la dinámica de la calle, cómo es otro territorio de expulsión. ¿Quién maneja la calle y por qué? Hay una descomposición mental, que es la que no hemos llegado a incidir en la descomposición mental, que tiene que ver la academia, que es un compromiso que tiene la educación, la de formarnos a nosotros como ser mejores seres humanos y empezar a inculcarnos que no podemos, por más dificultades que tengamos, irnos por la vida contraria y por la vida fácil, sino que tenemos que siempre enfrentarnos a las dificultades para que cada día seamos mejores personas. Y ese tema es fundamental, que es el que está usted tocando, porque parte de su historia hay algo que a mí me conmocionó mucho. Usted le arrebató uno de sus hijos a los falsos positivos. En un momento en donde usted va y saca a su hijo de un camión, que ahorita le pido me cuente un poco más porque yo soy mamá y eso a mí me estremece. Pero es ver cómo desde el Estado
se ha generado ese tipo de violencia hacia la población civil. Entonces, ¿qué tipo de confianza podemos tener en ese entonces en un Estado que estaba precisamente llevándose jóvenes a la muerte? No a defender al país, no a nada más, sino a la muerte. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, hay muchas cosas. Aquí nos quedaríamos en este programa hablando de eso. Sí, sí. Tenemos mucho que hablar. Sí. No fue un solo hijo, fueron dos. De Asomujer y Trabajo se llevó el ejército, el mayor Suárez, con la insignia de la 3ª Brigada de Cali, 40 jóvenes de Asomujer y Trabajo. Todos hijos de las señoras que hacíamos parte de la asociación Vendedoras de Chontaduro y Fruta. Cuando fueron a la 3ª Brigada, porque nosotros era algo muy interesante que por primera vez el ejército fuera a la casa a llevarse a los jóvenes para que fueran a resolver sus problemas militares, eso no se había visto. Sí, pues qué bueno que esto está sucediendo. Pero nos genera mucha intriga, porque cada que se iban a buscar a los hijos a la 3ª Brigada, alguno de los militares le decía, no, él no está aquí. Pero si usted va a colocar alguna denuncia, acuérdese que calladita se ve mejor. Entonces yo hacía reunión cada 15 días. Y en una de las reuniones sale fuerte el tema que calladita se ve mejor. ¿Cómo así? ¿Cómo así que calladita se ve mejor si son nuestros hijos? Y a mi casa están viendo cada 8 días llevarse mis hijos. Llevado para ser parte de los paramilitares. Entonces yo sí agradezco que el ejército, los militares que cometieron todas esas atrocidades, hoy estén hablando. Claro. Y la cárcel no los va a mejorar, porque la cárcel al contrario los va a podrir más. Al contrario, que hagan lo que se está haciendo con Mancuso. Que vaya cada día al territorio, que cada mamá, que cada papá, que cada defensor de derechos humanos le pregunte por sus hijos y que él tenga la capacidad de responderle y decirle, es que mi hijo usted se lo llevó y dígame en dónde está. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos que metan a una persona a la cárcel para que delinca mejor. Lo necesitamos afuera y que pueda mostrar en dónde enterró a nuestros hijos. Porque los 40 jóvenes que se llevó de mi organización son los hijos nuestros, de nosotras, de nuestras compañeras. Usted que está apoyando la paz a través del arte y la memoria, ¿qué opinión le merece la campaña en el país de Las Cuchas Tienen Razón? ¿Quién es la primera que denuncia un desaparecido? Es la mamá. La mamá. Sí. El esposo, el hijo, el cuñado, el sobrino, el primo, el que sea el familiar, es la mamá. O no es la mamá, o es un familiar, pero es una mujer la primera que va a poner a la cara. A usted aquí en Bogotá fue agredida y la golpearon. Sí, señor. Y lo que más me llama la atención es que la llaman y le dicen no sea zapa. Exactamente. Es que yo voy a ampliar la declaración. Que la justicia no la quería escuchar. Sí, a la Fiscalía Militar, porque era mentira lo que yo estaba diciendo. Sí, era mentira que el ejército iba a la puerta de mi casa a llevarse los jóvenes del barrio, y específicamente mis hijos. Entonces, cuando el fiscal militar me dijo que yo me diera cuenta de quién estaba denunciando, que estaba denunciando al ejército. Sí, es que el ejército fue el que fue a mi casa. Eso era novenaza. Es que él fue a mi casa. Me dijo, no, más respeto, pero es que usted está hablando del ejército. Sí, habló del ejército porque él fue el que fue a mi casa. Entonces, ¿usted cree que la JEP sí funciona? Claro. La justicia transicional. Claro, la G funciona. Y la Comisión de la Verdad funcionaba más porque estaba recogiendo testimonio del territorio con la familia, viendo casa por casa, barrio por barrio. Por eso no le ampliaron sus tiempos. Y todo lo que funciona no le amplían sus tiempos, porque no aquí querían conocer la verdad. Porque aquí lo que más duele es la verdad. Sí. Porque aquí Colombia es un país mediocre y es un país de una mentalidad mediocre, y es un país de hipócrita, porque nos gusta que nos mientan, nos gustan que nos engañen, y quien dice la verdad no lo creemos y no lo queremos. Ya, a ese odiamos al que dice la verdad, porque nos crearon, nos formaron una hipocresía mental y nos formaron con esa hipocresía, que nos la creemos tanto que los endiosamos
a todo el que nos dice la mentira. En ese pedazo de la verdad que es tan importante para reconstruir, ¿qué le decimos a esa gente que todavía cree que que defiende lo que pasó con los falsos positivos? Muchos políticos. Porque dice que necesitamos es una limpieza social. Usted como madre, ¿qué le dice a esa gente que casi le arrebata a un hijo como falso positivo? ¿Qué le dice a ellos? Que a esa mamá y a ese papá que dice que quiere una limpieza social, que el día que se le lleven a un hijo en limpieza, entonces que no vaya a buscar a los defensores de derechos humanos para que lo apoyemos a encontrar su hijo que ella propuso o él propuso que hiciera parte de los asesinatos solamente porque piensan diferente y porque proponen diferente y proponen un cambio para este país. Mucho de paz y usted fue nominada al Nobel de Paz. Sí. Y usted en una entrevista dice que si no hubiese sido nominada ya estaría muerta. Sí, es verdad. Cuéntenos sobre qué se siente ser nominada, una mujer ¿Cómo afro. le salvó la vida? ¿Y cómo le salvó la vida? Mira, ser nominado es como cuando tú te vas a morir. Es algo que tiene que pasar en tu vida. ¡Qué dicha! Sí, es algo que tiene que pasar en tu vida. Es algo que te tiene que pasar. Tú viniste a la tierra a cumplir un programa de Dios en el tiempo que tú tienes que vivir en la tierra. Y ese tiempo que tú tienes que vivir, tienes que hacer lo mejor, no para agradar a la gente, porque a mí, por ejemplo, no me interesa agradar a nadie, sino que lo que yo haga le sirva y beneficie a alguien que lo necesita. Ser nominada fue compromiso, fueron tareas, fue trabajo y fue ponernos a reflexionar y darnos cuenta que una nominación no es cualquier cosa, sino que es algo que te lleva a las esferas públicas y que ya la gente ya cambia los patrones de comportamiento. Claro, ya Que estaba si yo tengo visible. mi asesino en la esquina, ya el asesino se tiene que parar, porque es que ya pasas a ser una figura pública. Y los que no lo entendemos somos nosotros, porque eso es algo que a mí me pasó. Pero usted habla muy bello y habla de la reconciliación y la paz y el trabajo que usted hace con sus murales, con sus tejidos, con sus mantos. Y usted dice mucho esta frase, estamos remendando un país roto. ¿En qué hilos necesitamos seguir tejiendo para poder fin coser al país y que deje de estar roto? ¿Por qué tenemos que coser este país? Porque lo primero que rompieron fue el tejido familiar. Entonces rompieron la familia. Y las familias se rompieron con las políticas públicas, los planes de desarrollo. Hasta el momento que antes de implementar política pública, antes de la Constitución del 91 teníamos familia. Porque la Constitución del 91 nos empezó a clasificar. Estrato 1, estrato 2. Entonces, cuando empieza la estratificación, se fortalece y crece más las discriminaciones. Entonces, la discriminación es más fuerte porque es que usted del estrato 1, usted no cabe aquí, usted no cabe acá. Yo llegué a Bogotá en el 2003. La gente de los Laches no le daban trabajo aquí porque era de los Laches. Acá abajo en Bogotá. Laches era una olla. Y eso a mí me costó persecución fuerte, pero lo traje a las audiencias y a las declaraciones que estábamos en ese momento del seguimiento a Colombia, que era el tercer país en violación de derechos humanos. Entonces hay que seguir tejiendo la institucionalidad. Hay que seguir, y en estos espacios que nosotros ponemos de las telas, aquí cosemos con todo el mundo. ¿Y por qué cosemos con todo el mundo? Porque la institución, los hombres que están ahí, no son los descompuestos. Descompuestos son los que lo dirigen. Y nosotros, si queremos el cambio, tenemos que sentarnos con todos los que creemos que son malos, pero que no lo son, que un sistema político, económico, social y cultural los ha llevado a ese patrón de comportamiento de hacerse daño a sí mismo y hacerle daño a quien tiene que proteger. Porque tenemos que primero, para empezar a cosernos, la familia, el territorio, las organizaciones, los espacios donde estamos, también tenemos nosotros que empezar a reflexionar y empezar a transformarnos y a cambiar nosotros qué
¿Qué es lo que queremos proponer? Mira, este es el tejido del Palacio de Justicia, ¿sí? No, ¿O es ese este es el de Memoria, Paz y Memoria Memoria histórica? histórica. Memoria. ¿Y si reconoce esta camiseta? Sí, Virgelina? esa camiseta es de Unión de Costureros. Me dijeron que la había bordado usted Sí, misma. Y el nieto, y el nieto. Y ahí la pintada compré. por mi nieta y mi nieto y bordada por mi Y aquí, Bueno, le tenemos un regalo, vea. la paz es mi camino. Esta Oh, caricatura, vea. esa. ¿Cómo la ve? hermosa, Ay, qué hermosa, pero linda. pues no soy tan gorda. No. Pero ese paisaje al fondo está hermoso. Y mire la paloma de la paz afro. Yo le voy a decir algo. Paz son derechos fundamentales consagrados Qué en la Constitución belleza. del 91. Ahorita que usted estaba hablando del biche y hablaba usted del mellizero, del rompecatre, No, tumbacatre. tumbacatre, Ajá, y para lo- rompecolchón. rompecolchón, 4 polvos, 7 balazos. 7 polvas. Son 7 polvos. 7 polvos. Y eso es Abre garantizado. cuca. ¿Abre qué? Abre cuca. Este programa es patrocinado por Abrecuca. No, por biche. Ah, por el biche, por el Por biche. el biche, herencia afro. Le voy a tener 3 gorritos de cartas acá y usted me va a escoger uno, usted me lo señala. Sí, el de medio. Le saco ¿A 1, jugar parque o a jugar le naipes? saco 2 y le saco 3. Jaime Garzón. ¿Qué opina Jaime Garzón? ¿Qué opinión? Era un, Respuestas corticos. no, un periodista inteligente. Periodista inteligente. Bien. La otra carta. Juan Piz. ¿Sabe quién es Juan Piz González? Sí, Juanpi, pero Juanpi tiene una serie de que se pierden lo que dice. ¿Sí? Ajá. Otra carta. Y la última carta. El uérrimo. El uérrimo, pues, la historia de Colombia del presidente Álvaro Uribe. Y nos vamos con esta bella canción para Ha sido- despedir a los que bueno, nos Ha están sido un viendo. lindo programa. No, gracias a ustedes por invitarme. Y pues estamos hablando de las memorias de Colombia enmarcadas en un conflicto que los que no entendemos nuestro país nos dejamos llevar de lo que nos dicen. Pero cuando lo entendemos y lo conocemos, entonces empezamos a darnos cuenta que no es cierto lo que nos están diciendo. Eso es cierto. Entonces, algo que yo sí quiero recomendar y que lo hago siempre es que conozcan su país y que lo quieran. Que Colombia no tiene que envidiarle a nadie. Al contrario, todo el mundo le envidia a Colombia porque Así tiene es. todo lo que les hace falta a los Entonces demás. cantemos por la paz de Colombia. Por la verdad y por la bueno. paz. Trabajemos por la paz. Colombia la necesita. Tenemos muchos problemas, pero más cosas bonitas. Las mujeres se preguntan ¿cuándo llegará la paz? La paz son mis derechos, ¿por qué los van a cambiar? Trabajemos por la paz, derechos y la verdad, secretos que hay escondidos. Cuando lo revelarán, nos dicen que nos sanemos, también que nos perdonemos. ¿Cómo voy a perdonar si no sé la verdad? La verdad la necesito y así me puedo sanar. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.